Cuando hablamos de meninges espinales, o sea, de la médula espinal, este espacio epidural es real. De hecho, hay un plexo venoso enorme, hay vasos, hay tejido, hay un montón de cosas entre la lámina externa de la dura madre y en ese caso, el conducto vertebral. ¿Hasta acá me siguen? Bien. Por eso existe lo que se llama anestesia epidural. ¿Qué significa una anestesia epidural? Significa que estamos llegando a este espacio. No perforamos la dura madre. Cuando alguien quiere ser obstetra, tenemos, aunque cambió, esto es una especie, es como el tronco de la medicina. Tenemos las básicas, después tenemos las que son la transición entre la patología y la clínica, después tenemos las clínicas, las materias clínicas, y después tenemos las quirúrgicas. La obstetricia o tocoginecología es una rama quirúrgica que tiene mucho que ver con la epidural. Quizás si ustedes tuvieron algún embarazo o si conocen a alguien que tuvo un embarazo, que no haya sido un parto, ¿cómo se dice? Sino más bien una cesárea, se suele hablar del espacio epidural. ¿Nunca escucharon? Pedí que me ponga una anestesia epidural o que me dieran la epidural. Bueno, se hacen referencia a este espacio. Pero este espacio no en el encéfalo, sino que a nivel de la médula espinal. ¿Ok? Bien. Dicho todo esto, volvemos acá. Tenemos cráneo, tenemos un espacio epidural que en las encefálicas no es real, sino que es potencial, o sea que está, pero solamente si pasa algo. Después tenemos la dura madre, con sus dos hojas que cuando se separan forman los senos. Y después tenemos pegadito la aracnoides, que también tiene dos hojas, pero que acá están dibujadas, pero no están representadas. Vamos de nuevo. La aracnoides es la que sigue a la hoja profunda de la dura madre, tanto en la médula espinal como en el encéfalo. ¿Ok? ¿Cómo se llama ese espacio? Subdural. Ok, bien. Entonces, este es el espacio subdural, este es el espacio epidural, o sea que estamos hablando siempre de dura. Epi es por fuera a la dura madre, sub está por dentro de la dura madre, está por debajo. Entre la dura madre y la aracnoides no tenemos un espacio real, sino que es un espacio que si hay algo que lo separa, lo puede separar. Este es el famoso hematoma subdural que ustedes van a escuchar cuando cursen neurocirugía, de que si tiene concavidad, según la tomografía, si tiene convexidad o concavidad, no importa, eso lo van a ver más adelante. Pero lo importante es que el espacio subdural está por debajo de la dura madre y por fuera del aracnoides. O sea que no es que estamos mezclando líquido cefalorraquídeo con sangre en el caso de un hematoma. ¿Nunca escucharon la palabra hematoma subdural? Bueno, por ejemplo, cuando hay un accidente cerebral, típico accidente de moto, por ejemplo, que nos lleva a casco, una de las cosas que se suele descartar rápidamente es una tomografía y a partir de la bioimagen darse cuenta si no hay un hematoma subdural, o sea que hay un sangrado que comprima este espacio. Eso se llama subdural. Eso en las encefálicas. En la espinal, en la médula espinal, este espacio no es tan relevante porque tenemos el epidural que es más relevante en las espinales. ¿Ok? En cuanto a espacio. Después tenemos la aracnoides. Por dentro de la aracnoides tenemos el espacio subaracnoideo, ¿sí? Donde tenemos el líquido cefalorraquídeo o cerebro espinal, que es el nombre nuevo, y después tenemos la pía madre, que está en contacto con el parénquima del sistema nervioso central. Conclusión, el espacio subaracnoides está entre la pía y la aracnoides. El espacio subdural está profundo a la dura madre, el epidural está por fuera de la dura madre. ¿Se entendió, muchachos? Bien, volvemos a la pregunta. Con respecto al espacio subdural, me está hablando del que está acá entre el amarillo y el verde, entre la dura y la aracnoide. Es incorrecto. ¿Es profunda la dura madre? Eso está bien, ¿cierto? ¿Contiene líquido cefalorraquídeo? No, no contiene líquido cefalorraquídeo. Al trauma, ¿puede ser foco de hematomas subdurales? Claro, de hecho, un hematoma subdural, ese es el término que se le da por este espacio. ¿Se tiene en cuenta en la punción lumbar? ¿Qué dicen? ¿Que sí o que no? Se tiene en cuenta en la punción lumbar. De hecho, ustedes esto no tienen por qué saber, pero para llegar hay una especie de presión, no de presión, sino una especie de dureza particular cuando se pasa a la dura madre. De estas cuatro, obviamente que se tiene que tener en cuenta para la punción lumbar, porque ¿qué pasa si yo llego a la epidural y espero que volvemos al ejemplo? ¿Por qué nos importa el espacio subaracnoides? Clásicamente es para ver, por ejemplo, si tenemos vamos de nuevo. ¿Alguien conoce que haya tenido meningitis, por ejemplo, o alguna infección del sistema nervioso central? ¿Alguien conoce no?
¿Nadie? Bueno, cuando ustedes tienen un paciente que tiene un cuadro, bueno, no importa esto. Lo importante es que a veces se puede llegar a infectar el sistema nervioso central, pues si no nos vamos a ir mucho por las ramas. Entonces, cuando ustedes no saben qué tiene, lo que hacen es tomar una muestra, no una biopsia, sino que se suele tomar una muestra de la líquido cefalorraquídeo. Se suele asociar a procesos infecciosos, también se puede tomar para otras cosas, pero normalmente es por algún tipo de infección. ¿Hasta acá me siguen? Bien. Por eso nosotros hacemos la punción lumbar, porque es el lugar más óptimo para que nosotros podamos retirar un poco del líquido cefalorraquídeo, que en definitiva me va a hacer el paneo general de lo que hay dentro, de lo que está pasando dentro de mi sistema nervioso central. Si yo encuentro un microorganismo en ese líquido cefalorraquídeo, quiere decir que tengo mi sistema nervioso central infectado con ese microorganismo. ¿Ok? Bien. Entonces, yo en la punción lumbar llego hasta este espacio subaracnoides. Pero, ¿qué pasa si yo ingreso no es el mejor ejemplo porque esto es del cráneo, ¿no? Pero pensemos en la punción lumbar de la cisterna lumbar. O sea, estamos pensando en la médula. ¿Qué pasa si yo llego al hueso de la vértebra lumbar y llego hasta el epidural? ¿Cómo sé yo que llegué al espacio subaracnoides? O sea, lo tengo que tener en cuenta, porque acá voy a tener vasos y venas. También tengo que tener en cuenta el espacio subdural, porque si yo llego a este espacio y no perforo el aracnoides, probablemente no voy a sacar nunca el líquido cefalorraquídeo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Cuando nosotros tomamos una muestra del líquido cefalorraquídeo, tenemos que tener en cuenta todo para llegar al espacio subaracnoides. Por eso sí se tiene en cuenta. Porque si yo llego al espacio subdural, jamás va a salir la gotita, que son unas gotitas, después ustedes ponen en YouTube, que caen cuando llego al espacio subaracnoides. Conclusión, la correcta, que sería qué es lo incorrecto del espacio subdural, que contiene líquido cefalorraquídeo.